Estamos dando culto a Dios el día de hoy. Como un coro, porque Dios se convierte en el camino, la verdad y la vida. Entonces, muchas personas de este mundo no saben la manera, porque no saben la vida de Cristo. Están viviendo en crisis y desastres. Desde el principio, Dios nos habló a nosotros. Y yo te voy a dar la manera para que puedas salir de los problemas que empezaron en Génesis capítulo 3. Dios nos dio la palabra. Usted no tiene que, usted tiene que esperar para que el problema de Génesis capítulo 3 sea resuelto. Y Dios dio la manera para resolver este problema de Génesis capítulo 3. Tenemos que mantener la palabra de Jesucristo del día hoy, mañana, pasado. La palabra no sabe, el mundo no sabe lo que Génesis capítulo 3 significa. Ellos solamente viven en este mundo con trabajos fuertes, teniendo dinero, teniendo hijos, teniendo una familia. Pero porque así es como la vida de Babilonia vivía y como las personas siguen viviendo, pero están viviendo una vida tan difícil. Viven esta vida para poder vivir una vida feliz, pero no están felices en esa vida. No saben de dónde vinieron todos estos problemas. Pero desde el principio Dios nos ha dado la palabra. Que todos los problemas de este mundo han sido porque nos hemos separado de Dios. Ese es el resultado de tener un pecado original y desobedecer la palabra de Dios y seguir la palabra de Satanás. No es como que ellos decidieron seguir la palabra de Satanás. Ellos fueron tentados por Satanás. Fueron tentados por la tentación de Dios y fueron llevados por la tentación de Satanás y para desobedecer a Dios. Esta palabra de Dios, que la palabra no enseña, pero que la escuela no enseña, es el desastre de esta generación. Y Dios nos está hablando que hay una manera de salir de todos estos desastres. Hay un camino que usted puede vivir. Hay un camino que usted puede cambiar, que puede cambiar su destino. Dios sigue hablándonos a nosotros de ese camino, de un camino de verdadera libertad. Y el día de hoy todos creemos en Dios. Y nosotros lo llamamos esto el camino de fe, la vida cristiana. Están viviendo este camino de fe. ¿En quién creemos? Creemos en Dios, creemos en la palabra de Dios, creemos en Cristo. Y estamos aquí para dar culto el día de hoy. Y hemos vivido esta vida, pero hay muchas dificultades y mucha destrucción. Oro que ustedes descubran el camino de conocer a Dios. Y Dios diseña este trabajo,
Sí, este movimiento para dar a nuestros campos, y no solamente es un estudio de la Biblia. Dios diseñó el mundo, el movimiento del mundo para salvar este mundo. ¿Y quién puede llevar este mundo? Aquellos que tienen la respuesta de de palabra de Dios para salvarse a sí mismos y salvar el campo. Nosotros lo decimos, eh, nosotros llamamos este movimiento el movimiento de Marco, el ministerio de Marco. Oro que durante las palabras de hoy, que ustedes salven su espíritu, su mente. Y las palabras de Dios no solo palabras que escuchamos durante el culto. En la escritura de hoy dice, porque la palabra de Dios está viva y eficaz. No es solamente no solamente un libro, el libro que traemos ah, que tiene palabras escritas. Si realmente cree y escucha la palabra de Dios, tiene un poder que aparece en las divisiones. ¿Usted ha experimentado esto? ¿Qué significa? Que estamos caminando este camino de fe, porque la palabra de Dios está viva y eficaz en usted. No es como de que usted escucha la palabra de Dios y no entiende y solamente se olvida. Como sea, Dios nos está dando la palabra que va a ser llena en nuestra vida. Dios nos diseña para desea que experimentemos y nos diseña para que lo experimentemos. El profeta Joel estaba hablando de que Dios va a dar el espíritu dentro del hombre y la mujer. Esta es una profecía, pero esa es una promesa que fue llena dentro de los profetas y de mujer y hombre. ¿Qué significa? Que cuando nosotros mantenemos la promesa de Dios, va a ser llena. El día de hoy no solamente escuchen la palabra como una palabra que está saliendo de la reverente Miao, pero no, yo no sé por lo que usted está pasando, pero Dios sabe por lo que usted está pasando. Es decir, que Dios le va a dar la palabra y la va a guiar a usted. Porque Dios es poder y está trascendiendo por el tiempo y el espacio. La palabra ha sido proclamada por una persona, pero Dios está dando las palabras que va a ser dado para todas las personas para ser salvadas. Dios también está preparándonos, nos está dejando cómo el mundo se va a convertir. Es por eso que Apocalipsis 1:3 dice, benefactaros el que lee y los que oyen la palabra que está profecía y guardada en cosas aquellas escritas. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Es la manera de que nosotros creemos en Dios.
Digamos que usted está caminando este camino de fe, pero no es posible para usted creer en Dios. Es la verdadera gracia que usted está escuchando la palabra de Dios y tiene la gracia de entenderlo. Porque Juan 1:2 al 2 dice que en el principio es el verbo y el verbo era Dios y el verbo es con Dios, está con Dios y el verbo era Dios. Porque creemos en Dios, que es invisible a nuestros ojos y las palabras. Dios es todopoderoso. Es diferente a cada uno de nosotros. No, Él sabe el presente, el pasado, el futuro que no hemos vivido que no hemos vivido, pero Él nos está guiando. Va a ser muy peligroso si usted vive fuera de la palabra de Dios. ¿Qué significa que estamos viviendo esta vida cristiana? Y entonces usted está siguiendo la palabra de Dios. En Hebreos 1:3, por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo de la palabra de Dios, de modo de que lo que sea fue hecho y lo que nos ve. La palabra es futuro. Es el universo a través de la palabra. Dios nos está guiando. Dios nos creó con la palabra de Dios y Dios nos está criando este mundo con la palabra de Dios. Que todos nosotros estemos enraizados con la palabra. Parece que no es nada, pero si usted ve el tiempo pasando, esa es la manera en que usted va a ser revivido. Hay muchas cosas que no sabemos y cosas que sí sabemos. Solamente no está en el punto en el cual somos inteligentes o no inteligentes. No solamente porque alguien tiene muchas maestrías o estudios, significa que tiene lo necesario. Pero toda esta guía e inteligencia está en Jesucristo. Pedro estuvo estudiando, pero después de que conoció a Dios, entendió mucho más. Que todos ustedes estén llenos con la verdadera guía y la verdadera filosofía de Dios. Usted realmente se está levantando enfrente de la palabra. Y cuando vengan las decisiones, va a ser fácil para usted. Pero como sea, si no tiene la palabra de Dios, entonces no tiene la referencia de las palabras de las personas, va a ser difícil para usted. Pero como sea, la palabra de Dios es la palabra verdadera. Hay todo en la palabra de Dios. ¿Usted cree en Dios? Es la palabra verdadera. La verdad tiene todo. Cómo usted va a vivir el futuro, cómo Dios lo va a guiar. Dios les está dando todo dentro de su palabra. Y yo no he vivido una vida larga, he vivido una larga. Estoy entre mis 50 y las cosas pasan en la vida. Y hay muchas decisiones fáciles, pero hay decisiones que no puedo tomar.
Pero hay veces que era posible para mí tomar una decisión realmente fácil cuando venía dentro de Cristo. Pero cuando estoy ansiosa, cuando estoy dentro de la casa, estoy tratando de buscar, tratando de buscar por otras personas, entonces estoy ansiosa. En ese momento estoy viendo la palabra de Dios, pero estoy ansiosa al mismo tiempo. Como sea, el camino que yo he decidido después de la palabra de Dios, después, aunque los problemas vengan, entonces no estaba nerviosa. Aunque parece que nada está tomando lugar en tiempos a veces, pero no estaba ansiosa. Solamente porque estoy ansiosa y estoy incompleta, pero yo sé que la palabra de Dios está en mí. Primero lo que cosas que debe de saber antes de acercarse a la palabra de Dios. En 2 Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana. No una profecía que fue traída por la voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Y yo creo más en la palabra de Dios que la palabra de esas personas que son realmente inteligentes. No eran por las personas que eran inteligentes, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No solo estamos entendiendo la palabra de Dios porque somos inteligentes, pero era solamente escrito por la inspiración y por la guía del Espíritu Santo que es posible por nosotros entender la palabra de Dios. Entonces oro que todos ustedes estén llenos con el Espíritu Santo. Si está lleno con el Espíritu Santo, es posible por usted entender y tomarlo en acción. En 1 Corintios 2:14 dice, las personas no pueden entender porque no es por el Espíritu de Dios. Porque la palabra de Dios es un mundo espiritual. ¿En qué sentido? En muchos sentidos. Las personas que estudian mucho no pueden entender la palabra de Dios. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo, porque para él son locuras. No es posible para ellos entender, ¿qué significa? ¿Qué significa la simiente de la mujer? ¿Cómo una persona puede tener un hijo? Dicen, no hay nada del Espíritu. ¿Qué es eso? Porque espiritualmente están discernir. Para poder entender la palabra de Dios es por la gracia que Dios nos está dando. Entonces, él vino y habló a Jesucristo y dijo Jesucristo. Y Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemus que estaba estudiando, pero no entendía. ¿Cómo puede un hombre regresar al vientre de su madre?
porque está tratando de entender el mundo espiritual con su, su conocimiento del mundo. Entonces Jesús habló por segunda vez. De cierto te digo que si no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Lo que, pero cuando Dios, perdón, pero el Espíritu es Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, tiene que dejar debajo todos sus pensamientos y su estándar. Tiene que recibir la palabra de Dios espiritualmente. Es con lo que estamos recibiendo la palabra de Dios mientras oramos. Entonces, usted tiene que entender la palabra, escuchar la palabra de Dios y orar al mismo tiempo para entender la palabra. Digamos que nuestro corazón es como es como una máquina que tiene que ser llenada por algún tipo de material. Entonces, cada tiempo. Entonces, usted ora y viene y dice que mi corazón esa máquina de corazón sea llena con lo que necesita para que sea bueno. Pero si solamente viene con sus pensamientos, con su estándar, no puede entender la palabra de Dios. Y si experimentamos la palabra de Dios como un infante, no podemos crecer espiritualmente. Para poder crecer, para ser maduro espiritualmente, tenemos que seguir escuchando la palabra de Dios. En Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de leche es inexperto y la palabra de la justicia porque es un niño. Porque mientras estamos viendo esta vida, estamos viendo problemas y estamos espiritualmente inestables. Mientras escucha la palabra de Dios, que usted crezca y madure espiritualmente. En Filipenses 2:16, así la palabra de vida, para que el día que Cristo yo pueda gloriarme en el que no he corrido en vano, sino en vano he trabajado. Digamos que usted está viviendo una vida muy fuerte y ha hecho muchas cosas increíbles, pero si no es con la palabra de Dios, esto es en vano. Pablo, Paul estuvo Paul estuvo siguiendo a aquellos que tenían la palabra de Dios. Y para nosotros no entender, para que no todo sea arruinado en vano, tenemos que seguir la palabra de Dios. Le doy gracias que su vida preciada sea alineada con la de Dios. Tiene que estar en la palabra de Dios. En 1 Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra es verdaderamente el amor de Dios. Se ha perfeccionado. La palabra, el camino de fe tiene que obrar en la palabra de Dios. Es por eso que estamos escuchando el mensaje del púlpito y
Y es por eso que está leyendo está diciendo los versos de la Biblia, está también reescribiendo la palabra de la Biblia. Porque porque cuando usted experimenta la palabra de Dios, el evangelio está más enraizado en usted. Y en momentos dificultosos, Dios calma mi corazón. Hay veces que no es por nosotros que no entendemos por qué está pasando las situaciones. Y aunque no está en el punto que David estuvo pasando, pero pude confesar que Jesús Jesús es mi Dios y no tengo que estar nerviosa. Y también he confesado que puedo vivir dentro de Cristo. En lo que más entiendo que Jesucristo es la solución a todos mis problemas. Es el verdadero profeta que nos ha liberado de todos estos pecados. Es el Cristo que ha roto el poder de Satanás que todo el tiempo estaba en nosotros. Es por eso que todos los días confieso. Y cada que confieso Jesucristo, todo y entonces toda la oscuridad en mí es rota y el reino de Dios está establecido. Satanás va a tratar de atacarlo y va a tratar de ver la oportunidad en nuestras debilidades. Pero ¿cómo podemos vencer a esto dentro de la palabra de Dios? Porque solamente en el nombre de Jesucristo, Satanás corre. Le doy gracias a todos ustedes que mantengan la palabra de Dios y Cristo en ustedes. Cuando vean la palabra de Dios, acéptenlo con si usted escucha la palabra de Dios con una mente cerrada, entonces se preguntará, ¿es verdad que la palabra de Dios está tomando lugar en mí? Entonces va a entender. ¿Cómo podemos entender todas las cosas de Dios? Nuestro conocimiento no es de 200. Entonces, ¿cómo puedo entender correctamente las palabras de Dios? Estamos creyendo en Dios, estamos creyendo en la palabra de Dios. Aunque no entienda en el momento, va a venir en una confirmación en su vida. Va a venir a ese lugar y va a entender, oh, eso es lo que la palabra quiso entender en mi vida. No trate usted mismo entender con la palabra de Dios con su conocimiento. Porque ahora, si no puede entender por qué mientras lee esta Biblia, entonces en un momento usted va a venir y va a entender. Porque la Biblia tiene muchas características. Es la vida de Dios. Está viviendo y está viviendo y está eficando todo el tiempo. La palabra de Dios no es que sea difícil, sino que es para ustedes imposible verlo todo el tiempo. Es la palabra de Dios que está diciendo hoy, mañana y pasado. La palabra de Dios que trabajó dentro de Paul, de Abraham, está trabajando el día de hoy.
Porque no solamente es la palabra de un hombre o personas, es la palabra que viene de Dios. 구원받은 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니고 썩지 아니할 씨로 된 것이다. Y 1 Pedro 1:23. 썩은 씨는 물 주고 햇볕 주고 다 아무것도 없었어요. Perdón. Porque si es sino nacido no de semiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que viene, permanece para siempre. Hemos renacido nuevamente con la luz. Mientras crecemos, va a haber frutos y va a haber el trabajo de Dios. Así es como la palabra de Dios está viviendo y está creciendo frutos. Entonces tiene que venir para poder experimentar la palabra de Dios en usted. Entonces, en domingos tal vez está escuchando la palabra de Dios por 30 minutos. Lo escribe en sus notas y así es como usted recibe la palabra de Dios. Pero mientras vive durante la semana, no puede entender la palabra o no puede ver sus notas de su palabra. Pero las notas que ha escrito en la palabra. Es por eso que en este momento tiene que mantener una palabra tan siquiera con usted. Aunque sea una palabra, una oración, que esa palabra o oración se imprenta en usted. Mantenga palabras en usted para llevarlas al campo. Es por eso que después del culto tenemos un foro y tienen foro entre ustedes. Durante la semana, espero que esa palabra permanezca en usted y cómo usted maneja la semana. Hoy estoy escuchando la palabra de Dios. Esta palabra se convirtió en una respuesta para mí. Y con esta palabra usted va al campo. Y después tal vez tenga mucho tiempo después. Tal vez no tenga tiempo de escucharla, pero diga, escuché ese foro y entonces daré foro de esto. De esta manera usted va a ver la liberación. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si usted realmente sabe la palabra de Dios, entonces puede vencer a Satanás. Si usted sabe la palabra de Dios, la verdad, entonces podemos ser libres de nuestro pecado. Y Dios nos va a dar la palabra y el momento para que regresemos de esa caída. Que ustedes se mantengan libres. Que sean libres y que sean llenos y que tengan la verdadera libertad. He recibido mucha sanidad de la palabra. Porque ninguna de mis amigos o padres resolvieron mis problemas, pero la palabra de Dios la ha resuelto. Cuando no sé qué hacer con mi vida, Dios me ha guiado con esta palabra. Y en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios está viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Porque si usted cree, si tiene fe, entonces sus problemas espiritualmente se irán. Y su alma va a estar en paz. Todos sus problemas, todas sus preocupaciones se van a ir.
Algunos de ustedes tiene una dificultad físicamente. 하나님이 나에게 주시는 말씀을 붙잡아야 돼요. Y como conclusión, tiene que mantener la palabra de Dios que está dando, se ha dado a usted. 다 아시고 말씀으로 인도하세요. Dios sabe todas las situaciones que estamos yendo y nos está guiando dentro de su palabra. Dios, dame la palabra que va a ser llena a mí en este momento, dentro del culto. 강단 통해서 El culto, el púlpito de la iglesia, el púlpito de Pastor Yu, durante el mensaje que nos está guiando y que está dentro de nosotros como remanentes. Y hay un enemigo que nos está tratando de bloquear de entender esto. Satanás va a tratar de bloquear y va a tratar de mantenernos para que no entienda la palabra. Esa es una manera en que Satanás ocupa su no creyente para que no crea. Pero oro que todos ustedes puedan bloquear esto para que puedan entender la palabra de Dios. 말씀이 여러분에게 문제로 세워지길 축복합니다. Oro que ustedes crezcan en la torre con el poder poner celestial para poder salvar todas las generaciones. Su campo está en paz. 가정 현장 때로는 우리의 모든 가까이 있는 현장이 참 힘들고 어두운 가운데 있습니다. Su lugar de trabajo, su casa, su lugar personal está en paz porque hay veces que estamos en dificultades. Es por eso que absolutamente necesitamos este movimiento de la palabra. Que todos ustedes vayan al campo como esta persona del movimiento de la palabra. 생명이요 예수가 진리임을 말해주는 말씀으로 No con cualquier otra palabra, pero la palabra que es el movimiento que Dios nos ha dado, que dice que es la verdad, el camino, la vida y la verdad. Que la palabra de Marco que vino, que ahora esté llena en este lugar para salvar las 207 naciones. 빛을 비추는 말씀으로 주역되기를 축복합니다. Y que la iglesia de la unidad que está siendo guiada del movimiento, que sea llena. Que salvemos a aquellos que están muriendo. 영혼 구원하시기를 축복합니다. Le doy gracias a todos ustedes para que salven a aquellos que están muriendo sin saber la razón, que mueran antes sin saber la razón de la salvación. 교회이기를 축복합니다. Oro toda la iglesia, que se convierta en la iglesia, que realmente hablen de solamente el evangelio y que hagan el movimiento de vida y el movimiento de salvar las almas. 우리 교회가 있는 이유입니다. Esa es la razón por la cual vivimos en América y por qué nuestra iglesia existe. 24, 25 영혼의 축복 누리기를 바랍니다. Que todos ustedes reciban la gracia de 24, 25 y eterno y el movimiento. 하나님 내가 이 말씀 운동 속에 있게 하옵소서. Oremos en este momento, que nosotros estemos en este movimiento de la palabra, 되게 하옵소서. que todos nos convirtamos en la evidencia para salvar los campos. 함께 기도합시다. Oremos que Dios esté con nosotros en el Espíritu Santo y nos guíe con el Espíritu Santo. Dios, te damos gracias 영원한 생명의 말씀
복음의 말씀 주셔서 감사합니다. Gracias por darnos esta palabra de vida y la palabra del Evangelio. 그리스도 이 복음의 말씀으로 우리의 가정, 우리의 직장, 우리의 학교 모든 현장 살리기를 원합니다. Durante el culto de hoy, que salvemos nuestra casa, nuestro lugar de trabajo y nuestros campos. 교회와 모든 성도들로 축복하옵소서. Danos la gracia para que toda la congregación pueda llevar la evangelización de América y la evangelización mundial. Oro todo en el nombre de Jesucristo. Amén.